bienvenidos a la charla de activos fijos. Mi nombre es Flor Jara, gerente de consultoría Maximiza. Y hoy en esta charla vamos a ver el contenido es parámetros de activos fijos, mantención de activos fijos, que son los grandes parámetros, cómo se corrige y deprecia y cómo llega a la contabilidad. Y posteriormente la reportería relacionada a este módulo. En los parámetros de activos fijos, que es el punto que vamos a ver ahora, vamos a ver ubicaciones, responsables, categorías, parámetros generales y mantención de activos. Estos todos se encuentran en el menú dependiendo del usuario, lo que la mayoría está en datos maestros activos fijos, y para clientes que tienen otro menú, normalmente está en parámetros activos fijos. Ahí usted encuentra ubicaciones, responsables, categorías generales, mantención de activos fijos. Y dentro de los parámetros de contabilidad encontraremos los índices de corrección que son necesarios para el proceso de corregir y depreciar nuestros activos. Primero, un gran parámetro que encontramos dentro de activos fijos es ubicaciones. ¿Las ubicaciones qué es? Es el lugar físico donde se instalará el activo o el bien, ¿ya? Para crear esta nueva ubicación, debemos presionar agregar ítems según el punto número 1. Luego, se nos va a aparecer esta pequeña pantalla donde tengo que crear un código alfanumérico y una descripción. Salvamos el registro y ya tenemos nuestra nueva ubicación. Si por algún motivo ustedes necesitan modificarla, tiene que presionar acá en la hojita con el lápiz que está numerada con el 5, y así se abrirá nuevamente esta misma pantalla donde usted puede proceder a hacer los cambios. Muy importante, los cambios o ediciones que hagamos en los parámetros que ya están grabados siempre corresponderían a descripciones u otros parámetros. Los códigos son clave primaria, por lo cual no se pueden modificar. Si usted necesita modificar algún código, tendría que eliminar con la hojita con el menos y volver a crear esta ubicación. Luego tenemos responsables. Los responsables son las personas a quien se le asigna este activo y son las que tienen que velar por la mantención y estado de este bien. Lo mismo que la ubicación, es cómo creamos un nuevo responsable. Agregar ítems, nos aparece esta pantallita, creamos un código alfanumérico y una descripción. Salvamos. Si necesitamos editar, presionamos la hojita con el lápiz y modificamos lo que en este caso sería el nombre solamente. Es importante señalar que estos parámetros de responsable, ubicación y los que vamos a ver son estrictamente de activos fijos, no se relacionan con ningún otro parámetro en el sistema, como por ejemplo que ustedes me puedan preguntar si se relaciona con el módulo de recursos humanos. No, activo fijo es un módulo independiente. Categorías. Esta es muy importante dentro de los parámetros porque aquí generamos un árbol que identificará nuestro bien y que consta de categoría, familia y clases. Importante que en la categoría van a asignar las cuentas contables que afectarán el proceso de corrección y depreciación del bien. Como ustedes pueden ver en el menú, ya ahora puse un menú estándar que dice parámetro, activo fijo y categoría, pero para aquellos que tienen el menú se encuentra en datos maestros, activos fijos, categorías. Vamos a ver cómo creamos una categoría. Para generar una nueva categoría, debemos presionar el botón nuevo, que está en la pantalla anterior, que está ahí. Luego nos va a aparecer esta pantalla donde defino nuevamente un código y una descripción. Este código es alfanumérico y la descripción es la que ustedes quieran dar. Luego viene la asignación de cuentas. Esto es súper importante porque si no le asigno cuentas no voy a poder realizar centralización a la contabilidad. Primero, la cuenta importante es la del activo, que es la cuenta asignada en este caso a la categoría computadores, la de la depreciación acumulada, corrección de la depreciación, el gasto y la corrección del activo. La vida útil es una vida útil estándar que usted le puede dar por la categoría,
que en este caso yo la saqué de la tabla del Servicio de Puestos Internos, que es la que está acá como útiles ejemplos, máquinas de escribir, fotocopiadora, etcétera, que dice 3. Estos son años, por ende, en Maximize la vida útil se debe expresar en periodos. Luego, una vez creada la categoría, podemos crearle familias y clases. Ahora, la familia y clases no genera contabilidad, porque la contabilidad está ligada a la categoría. Bien, para crear una familia, primero tengo que seleccionar la categoría en cuestión, voy a mano derecha, presiono nuevo y le asigno una familia. Luego, estando grabada en la familia, selecciono la familia y puedo ir a agregar una clase. Si ustedes ven a mi mano derecha, aquí hay como un árbol hecho, más o menos para entender que tengo categoría, puedo tener N familias asignadas a una categoría y N clases asignadas a una familia y obviamente esa familia asignada a la categoría. Esa es la forma en que se construye este árbol. Esto es importante para una clasificación y reportes que después vamos a visualizar cómo consultar nuestros activos fijos. Parámetros generales. Esto es muy importante, que en esta opción es donde definiremos cómo queremos que funcione este módulo. Voy a ir detallando. El número 1, centralizar detallado, es que si yo quiero que me quede una centralización línea por línea, activo por activo. Posiblemente, si sus activos son muchos, nos quedaría un comprobante con N líneas la centralización de la corrección y la depreciación. Si no tengo esa marca, el sistema agrupará de acuerdo a las cuentas contables asignadas en la categoría para cada transacción. Aplicar distribución según activo significa que yo puedo distribuir un mismo activo en distintas cuentas contables o distintos centros de utilidad. Los decimales para nuestros factores de corrección y nuestra corrección y depreciación. Usar depreciación directa es la que conocemos como la lineal. Cuentas por ubicación, en este caso no la tengo marcada porque si no tendría que tener N cuentas asociadas a las distintas ubicaciones creadas en los parámetros. No corrige si saldo es negativo, esto según las normas del servicio, yo no debo corregir si tengo saldos si el índice es negativo. Corregir aún cuando es totalmente depreciado, yo no puedo corregir algo que ya está depreciado, mantengo el valor libre. Calcular factor de corrección seguro. Índice, porcentaje sin corrección. Índice, se lo vamos a mostrar más adelante, y porcentaje, ¿qué significan? En los parámetros de contabilidad donde dice índices de corrección. El índice significa que va a trabajar en base a los puntos que nos informa una tabla del Servicio de Puestos Internos, y porcentaje, el sistema entraría en un cálculo del porcentaje que se hace con los puntos del IPC. También le puedo indicar al sistema si voy a usar la ley 33 bis, que es la de el crédito por los activos fijos, el porcentaje que vamos a usar para el crédito de los activos fijos y el tope de las UTM que según ley correspondan para el crédito de activos fijos. El sistema es suficientemente inteligente que si ustedes tienen N activos nuevos en el año, va a ir calculando él e internamente sumando los créditos que va dando, y si llegan al tope, al siguiente activo nuevo, no le va a asignar un crédito. Contabilización, tengo que definir los comprobantes contables, el nombre, donde voy a dejar la corrección de activo, la depreciación y la depreciación del activo. Vamos a contabilidad ahora para ver los índices de corrección. Esto siempre genera confusión y por eso queremos detener un poquito. ¿Qué significa acá? Yo tengo mes a mes, por cada año tengo una información estándar en el sistema, una información general que yo tengo que llenar con dos tablas del Servicio de Puestos Internos. Tenemos la pantalla 1 y la pantalla 2. La pantalla 1, que dice índice de corrección, donde yo tenía el año y el mes, se completa con la tabla del Servicio de Puestos Internos que dice UTM, UTA, IPC del SI. Esta ustedes la encuentran en el Servicio de Puestos Internos en los valores y fechas, ¿no?
¿Cómo completamos esta tabla? Así es bien como lo estoy indicando. El primer campo que me interesa para la corrección, que es el porcentaje acumulado, lo completo con el acumulado al 2020, en este caso estoy viendo el 2020, al año. Luego el índice lo saco de esta tabla, la columna que se llama valor en puntos. Y la UTM la sacamos de la columna que se llama UTM. Si se fijan acá dice esto es la tabla del servicio, y esto es la pantalla 1 de Maximize que mostré en la diapositiva anterior. La segunda pantalla es la corrección monetaria, y acá está en Maximize donde dice índice de corrección entre periodos. ¿Cómo completamos esta? Llamamos la corrección monetaria para el año que queramos alimentar, y en la columna de enero, en este caso, acá dice febrero, se alimenta, me posiciono en el mes de enero, en esta pantallita, me posiciono en enero, pero acá el sistema me ofrece para febrero, que es lo mismo que nos está ofreciendo la tabla del servicio. Entonces, en enero, para febrero me da un 0,6, pongo el 0,6. Marzo, 1,0, 1,0, y abril, 1,4, 1,4. Esto está horizontal y en Maximize va vertical mes a mes. Luego, vamos a ver la mantención del activo fijo. Esta mantención de activo fijo es la ficha de mi activo fijo, donde yo identifico mi bien y donde voy a tener los datos para luego correr el proceso de corrección y depreciación, ya sea la depreciación o corrección tributaria y la de IFRS, ¿ya? La vida útil, como mencioné cuando estábamos hablando de las categorías, es súper importante que en esta mantención de activos la tenemos que hacer en meses. Vamos a conversar un poquito de algunos datos que ponemos en la mantención de activos fijos. Siempre el código alfanumérico con una descripción. Tengo la fecha de activación, que es la fecha de cuando yo lo pongo en mi empresa. De ahí yo puedo indicarle al sistema desde cuándo comenzaré a proceder a la corrección y depreciación. El número de la factura en este caso no la tengo, pero la podemos asignar del mundo de cuentas por pagar, y cuando ustedes seleccionan los 3 puntitos, me va a traer todos aquellos tipos de documentos de proveedores que tengan asignado el flag activos fijos. Dentro de los tipos de documentos hay una característica que dice activos fijos. Si tiene marcado ese flag, al pintar los 3 puntitos acá, me los va a mostrar y la podemos asociar con el mundo de cuentas por pagar. Datos informativos de quién digitó, si el activo está dado de baja, y cómo vamos a proceder. Con primera depreciación es la lineal o la directa. Con segunda depreciación ya no está operativo, que antes era la acelerada. Si ustedes llevan una depreciación acelerada, van a tener que poner la vida útil estándar que nos dé el servicio de impuesto interno y tendrían que dividirla por 3. Lo importante es si voy a llevar depreciación IFRS. Para llevar depreciación IFRS es necesario tener también la contabilidad configurada en IFRS. Si el activo es usado, si está afectado al 33 bis, esto ya son temas legales, que si es usado no está afectado al 33 bis, ¿cierto? Y si deprecio por unidades, porque yo también acá en las cantidades podría tener el valor, n cantidades para un mismo activo, pero si yo voy a depreciar por cantidad o no. Fecha de la compra, valor comercial, y un porcentaje del valor residual que se va a calcular en base al valor comercial. Un número de referencia que podría ser una solicitud interna o el mismo número externo a la factura, como ustedes deseen. No menor, cómo quiero llevar la corrección, desde el primer periodo, desde el segundo, o no corrige. En el caso de este nunca corrige, les serviría si quieren tener en el mundo de activos fijos un bien no ¿cómo se dice?, inmovilizado, sino que un bien intangible, y poder llevar como las amortizaciones, ejemplo, los derechos de IAR. Información importantísima, los datos de depreciación, la vida útil total, si el activo viene con depreciación en el sentido de que si es una carga posterior al inicio de Maximize, que ya venga este activo con depreciación, yo le puedo poner los periodos depreciados,
y el valor corregido, o lo que en muchas partes conocemos como el valor libro. Luego en la mantención de activos tenemos las pestañas clasificación y la mantención preventiva. La clasificación es donde alimento con todos los parámetros que hago anterior, como categoría, familia, clase, un activo padre y el responsable, ubicación, y el sistema por defecto nos trae las cuentas asignadas en la categoría. También le asignó una sucursal y un centro de utilidad. Análisis. Le tengo que poner análisis en el caso de que estas cuentas requieran análisis. Mantención preventiva es un dato informativo, no genera nada en Maximiza, pero ustedes podrían generar sus propios reporterías o alertas con las tareas programadas en base a este dato. Siguiendo la mantención de activo, tenemos las pestañas corrección y depreciación. Y dentro de esta pestaña se divide en la habitual o normal o directa y IFRS. Acá es donde vemos los datos que pusimos en la pestaña principal, los datos base cuando el activo es nuevo o usado, que son la vida útil, los periodos, unidades depreciados, y el cuando tengo que correr el próximo proceso de corrección o depreciación. El valor a principio de año o el valor libro, y a medida que voy corriendo los procesos, el sistema me va a ir completando estas otras pantallas que lo vamos a ver en el ejercicio. Valor neto, me tomó el valor libro que está en la pantalla anterior. Valor residual en pesos, que calculó el 0,001% que le puse en la pantalla principal, me dice que mi valor residual es 9. ¿Qué pasa con esto? Que el sistema va a restar este valor residual para empezar a hacer las correcciones y las depreciaciones. Lo mismo, si yo tuviera ley 33 bis, el sistema resta ese valor al valor que va a corregir y depreciar. IFRS. IFRS es la subpestaña, es donde tengo los valores, que en este caso es el mismo que el inicial, y también cuál es el próximo proceso. Muy importante, si ustedes tienen que hubo una reclasificación de los valores según IFRS y vieron que el valor de su activo es distinto al valor tributario, pueden presionar esta pantallita modificar valores y le dan el nuevo valor y el sistema comenzará a depreciar, porque en IFRS no hay corrección, a depreciar o amortizar su activo de acuerdo al valor que le demos en modificar valores justo. La mantención de activo tiene unos iconos en la parte superior, que esta los voy a ver directamente en el módulo, para que podamos conversar un poquito de qué se tratan estas distintas acciones que hay aquí en el sistema. Vamos a ir a Maximiza. Voy a entrar por mantención de activo. Y versión Windows, más que nada para que sea más claridad para ustedes. Voy a buscar todos mis bienes. Vamos a seleccionar uno en particular. Y acá tengo. Estos botones, el primer y último registro, nos sirve para ir al primer o último registro del listado o ir uno a uno hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde estemos ubicados. Signo más para agregar un nuevo registro con toda su información base. Este es para editar el registro que ya está grabado. Signo menos para eliminar un activo. Lo ideal es que el sistema no les va a permitir eliminar un activo si ya tiene actividades, que es un botón de los que está, vamos a ver. El disque es para grabar y la X para salvar, para cancelar cambios. Buscar, para buscar un activo por uno o varias características. Por ejemplo, yo puedo buscar mi activo, porque sé que el código en alguna parte era DB, y que el año inicial de este activo era el año 2020, y así yo puedo hacer búsquedas múltiples. ¿No? Y el sistema me trajo en el listado el activo que encontró con esas características. Este botón es súper importante porque acá reviso la actividad. ¿Qué quiere decir la actividad? Vamos a revisar si se han corrido los procesos de corrección y depreciación y vamos a ver los valores asignados en ese proceso. ¿Se fijan? Corrección febrero-marzo, depreciación de febrero y marzo, y además me indica si están centralizados o no a la contabilidad. Puedo visualizar también la depreciación de IFRS. También indica si está centralizada o no a la contabilidad.
Botón a estas imágenes para dar de baja un activo fijo, es donde indico una razón por la que voy a darlo de baja, y las cuentas respectivas para dar de baja el activo. ¿Qué hago con esto? Al dar de baja el activo, ya no me entra en procesos de corrección, y además el sistema reversa los respectivos asientos de la depreciación acumulada. En este caso, tenemos la foto del activo, donde podemos poner una foto en extensión JPG. Presiono acá y puedo cargar la foto que yo deseo para el activo. Esta es una parte importante donde si yo tengo un activo que tiene componentes, yo le puedo agregar los componentes del activo, seleccionando signo más, y aquí yo creo un código y una descripción de los componentes. Entendiendo que los componentes no tienen ningún efecto de depreciación ni corrección en Maximize, porque para corregir y depreciar yo tendría que tener creado un código independiente en la mantención de activos. Datos adjuntos, como ya bien conocen ustedes, es para juntar todo tipo de archivos, Excel, Word, PDF, que pueda ser como información base de mi activo. La palabra más, revisamos parte de estos botones, la actividad, borrar la última actividad, que quiere decir si se dan cuenta que pusieron mal los factores o los índices, aquí la última actividad es la 3, el mes 3, yo podría aquí en la palabra más perfectamente borrar la actividad del activo actual. Recalcular, pues si es que yo tengo duda de que no me está presentando los valores correctos que veo en esta pantalla, le puedo dar recalcular. Distribuir contablemente, este es lo que yo les mencionaba de acuerdo a un parámetro si lo activamos, que yo le puedo asignar una cuenta, un centro de utilidad y un porcentaje para que todo lo que es corrección y depreciación de este activo pueda redistribuirse porcentualmente en los distintos centros de utilidad y cuentas que yo asigne, que pueden ser distintas cuentas a las asignadas en la categoría. Y campos personalizados, si ustedes necesitan que su activo tenga mayor información y nosotros no la tenemos, podemos crear campos personalizados que pasan a ser parte de nuestra base de datos. Continuando con la presentación. Ya hemos revisado los indicadores que tenemos en la mantención de activos fijos. Vamos a pasar cómo corregir y depreciar y centralizar un activo en Maximize. El proceso de corregir, muchos lo tienes en procesos, activo fijo y corregir y depreciar. En el caso de los clientes antiguos, está en el menú activo fijo y ahí tienen el proceso y ahí tienen esta opción. Corregir y depreciar. Corregir y depreciar, en esta opción se corre simultáneamente el proceso de corregir y depreciar, no son procesos independientes. Si yo lo presiono, lo hace automáticamente los dos. Tomando los datos que están en la mantención, muy importante, el dato que decía el próximo proceso es en el año y periodo que yo asigné acá. ¿Ya? Y acá yo puedo corregir y depreciar en forma normal y a su vez IFRS. Ahora, si yo no quiero correr el proceso IFRS, no lo corro y solo marco depreciar en forma directa. Es tan sencillo como eso. La base acá está la mantención del activo fijo. Luego, para centralizar, ¿qué vamos a centralizar? Vamos a centralizar el resultado que se generó al correr el proceso anterior y que estaba grabado en las actividades de la mantención del activo, que cuando revisamos las actividades, ahí están. Por ende, yo tengo que elegir el año y periodo que yo corrí la actividad para llevarla a la contabilidad. ¿Dónde me va a quedar grabado eso? En los comprobantes que asignamos a los parámetros de activo fijo. Vamos a ver algo final, que son los reportes. Tenemos dos grandes reportes. Uno es el listado de activos, donde se muestra información básica de todos los activos y que usted puede usar múltiples filtros que están acá, aquí, los criterios, para poder hacer las búsquedas. Acá lo importante es los criterios que ustedes quieren. Si no le dan ningún criterio, le dan ver, el sistema le traerá todo el listado de activos fijos, siempre mostrando código, descripción, fecha de activación, fecha de compra, categoría, responsable, ubicación,
depreciación 1, 2 y depreciación IFRS. No muestra más información. Indistinto, el criterio es solamente para ver qué nos va a mostrar acá, pero las columnas son siempre las mismas. Luego tengo otro reporte que ustedes pueden ver a lo mejor en su menú. N reportes en el menú acá, como están viendo, estado de categoría, estado por categoría ubicación, estado ubicación categoría, estado categoría familia. Todos esos reportes, que son 5, se redujeron a uno solo. O sea, si ustedes presionan cualquiera de estos, les va a mostrar la misma información. La diferencia está cuando yo elijo el formato del reporte. Ahí ahora tengo la diferencia de los reportes que estaban en el menú antiguamente. Y ahí me va a mostrar código, descripción, activo, descripción del activo y toda la información que vemos acá. Vuelvo a insistir. Si ustedes tienen usuarios nuevos y quieren dejarle este reporte, no necesitan activar todos. Basta con que activen el estado por categoría y va a tener acceso a toda esa reportería. Ahora voy a ir a mostrarles en vivo los parámetros que estuvimos conversando por si quedó alguna duda y vamos a hacer un proceso de corregir y depreciar un activo. Nuevamente vamos a maximizar. Ahora me voy a ir a parámetros, activo fijo, ubicaciones. Se fijan acá está un listado de ubicaciones, agrego un ítem, una descripción, un código, y salvamos. Tan sencillo como es. Si yo quiero editarla, ya saben, editamos. No puedo cambiar código, pero sí podría cambiar la descripción. Si me equivoqué o quiero eliminar el dato, presionamos la hojita con el punto, y esto es porque puede tener un activo ya asociado a esta sucursal como código interno, ¿ya? Luego, responsables. Lo mismo, hay un código, una descripción, agregar un nuevo ítem, agregamos un responsable, que puede ser perfectamente una persona, un nombre de una persona que no está ligado al mundo de recursos humanos, pero podría ser una descripción de una persona. Si quiero editar, la hojita con el lápiz, y si quiero eliminar, la hojita con el signo menos. Categorías. Esto es lo más importante acá en el sistema. Yo agrego una nueva categoría, donde le puedo dar un código, una descripción, y comenzar a asignar las cuentas. Cuenta del activo, acumulada, depreciación, y darle la vida estándar de esta categoría. Para yo crear una nueva familia, tengo primero que seleccionar la categoría, tener grabada ya la categoría, la selecciono, voy a mi mano derecha y le damos nuevo. Y esta categoría, esta familia va a quedar asociada solo a esa categoría. Si yo me cambio, ¿se fijan? Tengo distintas familias. Entonces estamos en computadores y podríamos agregar otra familia. Luego que yo grabo la familia, selecciono la familia, y en este caso puedo agregar clases. ¿Ya? Lo mismo, está, ejemplo, en este caso, escritorio, tengo clases HP Compact, Notebook, tengo HP y Asset. Entonces, queda esto el árbol como le mostré en la PPT. Súper sencillo, selecciono categoría, le doy nuevo, creo mi nueva familia. Selecciono mi familia, le doy nuevo y creo mi nueva clase. Tan sencillo como eso. Índices de corrección, recuerde que lo teníamos en contabilidad. Pero en este caso, para el ejercicio lo dejaron algunos, lo tienen dentro de activo y otros acá en contabilidad. Acá está en contabilidad. ¿Cómo completábamos esto? Recuerden, por ejemplo, yo estaba en el mes de enero, completo el año, mes, que el sistema me lo ofrece por defecto, el porcentaje acumulado que lo sacaba de la tabla de UTM, UTA y PC, el índice que era el valor en puntos,
El factor capital, esto no lo tengo en esa tabla, pero lo puedo sacar después de la corrección, pero este no me afecta en la corrección ni depreciación de mi activo fijo, ni tampoco el factor de periodo. Y tampoco la UTM, pero también como la tengo en la misma tablita, donde completo estos dos datos, podemos digitarla acá. Luego que yo tengo el año y el periodo creado, me voy a mano derecha y le doy nuevo y vamos a crear los índices de corrección entre periodos. Por ejemplo, si yo en este caso estoy acá y le doy nuevo, el sistema me ofreció enero 2021, no voy a completarlo con valores supuestos, ¿ya? Salvamos, y una vez que está creado el año y periodo que yo creé nuevamente, siempre recomendamos hacer un clic en otro campo y volvemos a ese. Vemos la pantalla en blanco y me va a decir nuevo y me va a dar para el mes de febrero. Y acá pongo la variación de la corrección monetaria según la tablita del servicio puesto interno. En este caso, ejemplo, podemos poner 0,5. Si usted, este índice es negativo, puede poner menos 0,5. Recuerde que un parámetro del sistema es el que le dice al sistema si corrige o deprecia si este índice es negativo. Volviendo a los parámetros de activos, tenemos la mantención de activos, que ya la vimos cuando consultamos los iconos de la parte superior, pero acá podemos volver a buscarlo, buscamos todos, seleccionamos, voy a elegir este DBP, y acá está la información que les mencionaba, fecha de activación, año, periodo, desde cuándo comencé a depreciar, con primera depreciación las características importantes, si está afecto a corrección monetaria, mi valor de compra, la cantidad, el valor residual y mis datos de referencia. Datos iniciales con cuál vida útil partió y el valor inicial. Si este activo es un activo que viene de otros sistemas, ustedes deberían marcar activo usado, no afecto a la mejora del 33BI, y acá poner la vida útil original, los periodos depreciados y el valor corregido, que es el valor libre. Posteriormente, tengo la pestaña clasificación, que si yo pincho acá, se me abre todo el árbol de categoría, familia, clase y creación de un activo padre del activo. Mis responsables son de las tablas que ya creamos, las cuantas me las trae por defecto de la categoría. Si usted quiere cambiarlas, no va a poder. Yo le asigno la sucursal y el centro de eco. Como digo, si mi primero y segundo análisis tiene relación a estas cuentas, lo puedo buscar. Si no, las cuentas no requieren análisis, no pongo los análisis requeridos. Mantención preventiva, recuerden que es un dato informativo, nosotros no hacemos nada con esto, pero ustedes podrían generar su propia reportería. Corrección y depreciación del activo, la pestaña habitual. Yo en este ejercicio, para grabar la PPT, fui corriendo unos procesos, por eso me dice que ahora tiene 84 periodos de vida útil original, se han depreciado 2, por ende el sistema entiende que le quedan 82 y que tengo que correr el próximo proceso para el año 2020, periodo 4. Me muestra el valor a principio de año, pero acá abajo me va mostrando corrección anual del activo, la acumulada, la depreciación anual del activo, la acumulada, y me va mostrando el valor actual, de acuerdo que sería lo mismo que si yo tomo 8 millones y medio, le restamos 85, perdón, le sumamos 85,850 y le restamos 204,425, me da los 8.381,425. Luego, si queremos revisar nuevamente las actividades, acá las tenemos. Recuerden que acá veíamos los procesos y los valores asignados, tanto para la depreciación habitual o normal, como la IFRS. Si queríamos dar de baja el activo, ver la foto, los componentes, y lo que tenemos acá es la palabra más, que a veces es necesario para usted mejor los campos personalizados. Cosas importantes a lo mejor acá tener presente, que si ustedes tienen que alimentar un activo que viene de otros sistemas, en esta
pestaña de corrección y depreciación, ustedes tendrían que alimentar la depreciación acumulada a principio de año, que es con la que cerré el año tributario anterior, o al periodo que yo estoy cargando mi activo, ¿cierto? Y completar estos datos como corrección anual del activo acumulado y corrección anual de la depreciación, ¿ya? Ojo, que si es a principio de año, corrección anual no hay, porque sabemos que las correcciones nacen y mueren en un año tributario. Lo mismo para la corrección anual de la depreciación, pero no así la depreciación acumulada, que es el valor que tienen en sus balances como depreciación acumulada. También es importante destacar que esto no es digitable acá. Al hacer el signo más, no es digitable. Esto se va a completar con un proceso de migración que está en las utilidades, un migrador, por la tabla de activos fijos. Por ende, tendrían que preparar unos Excel y cargar. ¿Ya? Si se fijan, solamente tengo la depreciación acumulada a principio de año, pero si yo quiero, esto es, si yo cerré, estoy cargando a un año tributario completo, pero si yo ya he corrido procesos en el año, estos datos no los puedo cargar. Una vez que ya tengo armado mi activo fijo, voy a minimizar esta pantalla, no la voy a cerrar y nos vamos a ir a los procesos. Activo fijo, procesos. Primero voy a ir a corregir y depreciar. Ahí está. En el activo es muy importante ver cuál es mi próximo proceso. 2004, o sea, perdón, 2020, periodo 4. Si yo por algún motivo corriera el periodo 5, el sistema no me va a hacer nada, porque no van, si es que no encuentra ningún activo que tenga que correr ese próximo proceso. Por ejemplo, ya acá voy a poner el código del activo que quiero corregir o depreciar al mes 5. Le doy OK. Sin activos que procesar. ¿Por qué? Porque ese activo estaba en el periodo 4. Si yo busco periodo 4, le pongo corregir y corrijo IFRS, criterio. Ahí está calculando los índices y me dice que me hizo el registro de depreciación IFRS registros procesados 1, que era un activo porque le puso un código X. Una vez que yo ya corrí este proceso, volvemos acá a la mantención de activos fijos. Voy a darle refrescar, que esta flechita me faltó revisar, que es refrescar. Y si se fijan, ahora me dice que mi próximo proceso es el mes 5. Y si revisamos las actividades, acá está la del mes 4 en habitual y la del mes 4 en IFRS, que es la depreciación solamente. Pero aún esto no está centralizado. Por ende, voy a ir ahora a los procesos de activo fijo, centralizar contablemente. Yo quiero centralizar el mes 2. Mira, acá me está diciendo que hay una cuenta inexistente porque estoy centralizando otros comprobantes que ya están corridos. Y así voy corriendo todo el proceso de centralización. Si yo quiero saber si lo hizo o no lo hizo, vengo aquí a mi revisión de actividades. Perdón, primero refrescamos. Y acá reviso las actividades y se fijan, no ha centralizado. Ustedes pueden indicar por qué pasó esto, porque seguro que hay una actividad de alguno de estos activos que en la categoría tienen asignadas mal las cuentas contables. Por lo ende, ustedes pueden ir inmediatamente a activo fijo, categorías y empezar a revisar las distintas cuentas. En este caso nosotros teníamos vehículo y acá tengo las cuentas correctas, entonces tengo que ver cuál es el activo que me está generando problemas. Yo tengo un listado de activos y los podemos revisar y centralizamos. Luego, ¿dónde yo consigo los comprobantes de centralización? Yo me voy al mundo de contabilidad, transacciones, comprobantes. Ustedes me pueden decir
¿cómo voy a encontrar los comprobantes? Súper sencillo. Yo puedo buscar por año y periodo, pero en subsidiarias basta con que ustedes pongan AF, que es el mundo de activo fijo. Yo voy a poner que me muestra hasta los nulos. Le doy OK. Y aquí en el listado aparecerían todos los comprobantes. Para mostrar vamos a cambiarnos de empresa en vivo, para mostrar una empresa con más información, que también esto nos sirve para ver cómo nos cambiamos de empresa. Buscamos en contabilidad, comprobantes. Recuerden, subsidiaria AF, año y periodo, si es que quieren ver año y periodo, le damos OK. Y aquí el sistema me va a traer el listado de comprobantes del mundo de activo fijo. El nombre del comprobante, recuerde que en parámetros de activo fijo, parámetros generales, le asignamos los nombres. Por ejemplo, este es porque dio de baja un activo y así podemos ir revisando todos estos comprobantes. Este es por la depreciación. ¿Ya? Y así puedo ir revisando, tener distintos comprobantes. Este es el de la corrección monetaria, que dice revalorización IFRS, que en realidad es el de la depreciación de IFRS porque revalorización no hay. Y así podemos ir revisando. Esta es la corrección monetaria normal, que no me deja datos en IFRS. Entonces, esas son las claves para poder buscar los activos fijos. Luego, tengo una reportería. Vamos a revisarla en esta misma base de datos. Aquí tengo activos fijos, reportes, y tengo el listado de activos fijos. Le dije que podíamos poner alguna de estos atributos o criterios y le damos ver. Si le doy ver, me da sencillamente un listado con código de descripción y nada más. Este listado lo podemos exportar a Excel. Lo visualizamos, este no es un error, sino que es un comentario del formato, y aquí yo tengo tal cual como estamos viendo el reporte, lo tengo en Excel. Luego, otro reporte que tenemos para el mundo de activos fijos es estado del activo. Recuerden que les hice mención de que habían varios reportes, pero si yo abro el de categoría por ubicación, tiene los mismos criterios de búsqueda. Por ende, yo lo que tengo que cambiar es el formato. Por ejemplo, yo quiero ver el estado por categoría. Esta es la información que me muestra. Con estas columnas, código de la categoría, el activo, la fecha, valor, corrección anual y todo. Luego quiero ver por ubicación. Y solamente se le van agregando las columnas de acuerdo al reporte que yo quiero ir viendo. Por ejemplo, yo quiero verlo por categoría familia. Y ahí se le van agregando las columnas que yo necesitaba ver. Importante, exporto a Excel. Y una cosa muy importante y aclaratoria, cuando yo doy a ver estos reportes, los datos que me muestra aquí son los datos al día de hoy. En activos fijos no tengo un reporte para consultar por periodos pasados. Si yo corrí y deprecié, en este caso hasta el mes 5, mi activo, mi auto, que era mi código de BPP 26, el dato que me está mostrando acá, bueno, acá estamos en la empresa 98, es al día de hoy, no es entre fechas que yo pueda consultar mi activo, este reporte como estuvo el mes pasado o el mes anterior, no, es al día actual de acuerdo al último proceso que se corrió. ¿Ya?